Vamos a abrir la palabra del Señor. Dice, voy a usar la traducción en lenguaje actual. Hechos capítulo 1, del 1 en adelante. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más cercanos del mundo. Y bueno, familia, este es un pasaje bastante interesante el que nosotros encontramos aquí. Este libro es un libro especial, es un libro interesante y tiene mucha enseñanza que nosotros podríamos aprovechar y considerar y tener en cuenta. Estamos en el año en que hemos declarado y propuesto que sea el año de volver a casa. Y este libro nos desafía a ser conscientes de que un día Dios propuso un plan, que es el plan de salvación. Algunos lo hemos oído, otros lo hemos entendido, otros lo hemos asimilado y otros lo estamos viviendo. Y ese es como el efecto de el poder o del mensaje del Evangelio cuando ha llegado a nuestros oídos. Y Hechos nos habla de algo que yo les compartí la vez pasada, que tiene que ver con nuestra esencia y con nuestra función como pueblo de Dios. Y yo le colocaba a esta reflexión: es verdad. Uno podría sacar muchos argumentos como lo ha sacado mucha gente y decir muchas de las cosas que narra este libro que se conoce como la Biblia. Tiene cosas que son descabelladas, tiene cosas que están como fuera de la realidad, ¿cierto? Son cosas como muy metidas en el tema de la ficción. Habla de cosas, ¿sí?, que no es como fácil comprenderlas, ¿cierto? No es fácil comprenderlas. Y Hechos de los Apóstoles, pues cuando se hace un estudio de este libro, muchos lo han catalogado como el quinto evangelio. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, donde está ubicado y categorizado Hechos de los Apóstoles,
hay 27 libros y Hechos de los Apóstoles es uno de esos 27 libros del canon en el Nuevo Testamento. Pero hay unos evangelios, ¿no? Los famosos evangelios sinópticos, esos evangelios que desde diferentes puntos de vista nos hablan acerca de Jesús y de su obra. Y Hechos nos habla de Jesús y nos habla específicamente de un Jesús resucitado. Y creo que ahí está la riqueza y la importancia de este libro. Y hay unas curiosidades que uno encuentra en este libro. Por ejemplo, yo encontraba que todos esos hechos, todas esas cosas que se narran acerca de Jesús en los evangelios, también están narrados en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y una de las curiosidades que encuentro allí es que uno de los últimos hechos o acontecimientos que hacen referencia a Jesús están narradas en Hechos, de esos acontecimientos que nos narra cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se habla de la resurrección. Y cuando usted va al capítulo 1 de Hechos, allí se enfatiza el tema de la resurrección. En el Evangelio de Marcos se habla de la ascensión de Jesús. Cuando usted vaya a Hechos capítulo 1, allí se habla acerca de la ascensión de Jesús. Hay como un paralelo, ¿no? Encontramos un paralelo. En el Evangelio de Lucas se habla de la promesa que dio el Padre sobre la venida del Espíritu Santo. Pues usted va a Hechos y encuentra ahí en el capítulo 1 la promesa que dio el Padre sobre el Espíritu Santo. Entonces miren que el último acontecimiento que narra cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el último acontecimiento que tiene que ver con Jesús, lo está narrando Hechos. Y eso es una, no podríamos llamar coincidencia, ¿no? Sino que es una situación o una circunstancia muy interesante que de alguna manera une todo lo que se narra en los evangelios con este libro que da pues toda una línea de acontecimientos que tienen que ver con la obra que hizo Jesucristo y con su pueblo específicamente. Y en el Evangelio de Juan uno encuentra que de los últimos acontecimientos que se habla sobre Jesús es la promesa de la segunda venida de Cristo. Y usted va ahí a Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 1 encontramos haciendo referencia Hechos capítulo 1 sobre la segunda venida de Jesucristo. Pero también el tema de Hechos es que Hechos nos narra todo lo que tiene que ver con la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 20, del 18 al 20, nos está hablando de ese gran o de esa gran tarea, podríamos decir así, ¿cierto? La gran tarea. ¿Cuál es la gran tarea? La gran comisión. Y encontramos en Hechos que se confirma lo que en esos evangelios se ha estado diciendo acerca de la tarea que tenemos de cumplir la gran comisión. Todos nosotros somos llamados al cumplimiento de la gran comisión. Todos nosotros somos llamados a proclamar el mensaje del evangelio y se requiere entonces de nuestra dedicación. En Hechos aparece también el nacimiento o el origen, podríamos decirlo también de esa forma, de la iglesia.
el pueblo de Dios, la iglesia del pueblo de Dios, está narrándose el origen allí en Hechos. Y por eso es importante que nosotros le pongamos atención a este libro, porque este libro nos da muchos apartes interesantes como cristianos para nosotros seguir avanzando en el proceso que tenemos como hijos de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que lo leíamos ahora, y dice allí, utilizando la Nueva Versión Internacional, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. Y si nosotros quisiéramos en ese estudio bíblico que haríamos o podemos hacer del libro de los Hechos, quisiéramos hacer una división de todo el libro, de todos esos capítulos que contiene o que se ha organizado el libro de los Hechos, podríamos dividir en 3 partes, centrándonos en este versículo 8, todo el libro, que es una curiosidad que encontramos también, ¿cierto? Allí en la Biblia. Es un libro que nos habla de 3 cosas. Primero, del capítulo 1 al capítulo 7, nos está hablando de Jesucristo, quien obra mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. Y cuando usted va y mira toda la narrativa de lo que dice el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo 1 al 7, tiene que ver con lo que Jesucristo está haciendo a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está usando a los apóstoles en Jerusalén. Y lo segundo, en el capítulo 8 al capítulo 12, nos muestra a Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea. Y esa narrativa la encontramos allí. Y lo tercero, en esa división sencilla que nosotros podríamos hacer de Hechos, es que del capítulo 13 al capítulo 28 se muestra a Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces miren que así como lo dice Hechos, ¿no? En Jerusalén, en Judea y Samaria, o hasta lo último de la tierra. Y por eso Hechos capítulo 1, versículo 8 es el versículo clave de todo el libro. Y es muy conocido, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y nosotros como iglesia de alguna manera somos parte de lo último de la tierra, de las otras partes, ¿cierto? De los otros confines de la tierra. Y aquí nos está hablando acerca de eso la palabra de Dios. Mirando algunos comentaristas, encontraba que no solamente se hace referencia a Hechos, no solamente se hace referencia a Hechos como el quinto evangelio, sino también se dice que Hechos de los Apóstoles es un libro inconcluso, porque todavía no se ha terminado de escribir. ¿Y por qué será que no se ha terminado de escribir? Porque falta todos los acontecimientos que está viviendo la iglesia cristiana hasta la actualidad.
o hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga por nosotros, ¿sí? Y es otra de las particularidades que nosotros podemos encontrar allí. Y por eso algunos dicen que es un libro que es inconcluso, porque no tiene una conclusión formal ni concreta. Como los demás libros, ¿no? Uno encuentra los demás libros y los demás libros tienen un cierre, ¿cierto? Tienen ahí un final, hacen un cierre y ya uno se da cuenta que ahí terminó todo lo que estaba narrando este libro. Y interesantemente encontramos aquí que no tiene una conclusión formal ni concreta, que de alguna manera nos da a entender que la historia que narra este libro es una historia que sigue escribiéndose y hecho dentro de las categorizaciones que se le dan a los diferentes libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en especial este libro que es del Nuevo, es un libro histórico, ¿sí? Encontramos evangelios, encontramos libro histórico, encontramos libro profético, encontramos cartas, ¿sí? Ahí en el Nuevo Testamento, en esas divisiones que nosotros hacemos o que se han ido construyendo. Y Hechos es categorizado como un libro histórico, ¿sí? Y hay unas características significativas del libro de los Hechos. Y una de las cosas que yo encontraba es, dentro de todas esas características que uno podría sacar, una de las cosas que yo encontraba es que Hechos muestra el permanente obrar de Jesucristo después de su ascensión. O sea, Jesucristo hace una obra extraordinaria en la cruz, muere, resucita, asciende, pero hasta ahí no llega su participación. Sigue vivo, está resucitado y sigue obrando. Y esto es significativo para nosotros los cristianos, porque encontramos entonces que tenemos a un Dios vivo. Y todo esto habla de la prominencia de Cristo, la famosa prominencia de Cristo. Pero también dentro de todas esas particularidades y características, Hechos muestra el permanente obrar también, o la preeminencia del Espíritu Santo, o la prominencia mejor del Espíritu Santo, que ha sido una promesa para nosotros. Y si usted quiere y me acompaña, vayamos al Evangelio de Juan. Y uno encuentra en el Evangelio de Juan, bueno, hay una serie de capítulos allí, pero uno encuentra en el Evangelio de Juan, en los capítulos 1, en el capítulo 7, en el capítulo 14, en el capítulo 20, encuentra referencias de la promesa que ha hecho el Padre sobre la venida del Espíritu Santo. Y eso viene y nos lo corrobora Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Y uno encuentra a Jesús diciendo allá en el Evangelio de Juan, es necesario que yo me vaya y que les voy a mandar un consolador. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces ahí en esos capítulos, no los vamos a leer porque por el tiempo, ¿cierto? Pero capítulo 1, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 20, en esos capítulos uno encuentra referencias a la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y eso también es clave, porque una vida cristiana sin la permanente acción, sin el permanente obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tiene propósito. Muchas veces nosotros hacemos las cosas de nuestra carne, ¿cierto?
la hacemos en nuestras fuerzas, la hacemos según nuestro criterio, según nuestro parecer. A veces nos afanamos, no, hagamos esto así, hagámoslo aquí, hagámoslo hoy, hagámoslo, sí, pero uno a veces no tiene la delicadeza de haber preguntado primero: Señor, Espíritu Santo, Padre maravilloso, muéstranos o muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación. Y por lo general, cuando uno lo hace, ¿qué sucede? Mira al que está ahí a su lado, dígale: ¿a usted qué le ha pasado cuando usted lo hace? De pronto le toca hacer algo contrario a lo que usted estaba pensando, ¿cierto? De pronto entiende que eso que usted estaba pensando tiene que cambiarlo y Dios le está mostrando una manera diferente para hacer las cosas. Y que cuando usted decide hacer conforme a lo que Dios le ha colocado en su corazón a través de la guía del Espíritu Santo, lo que usted está haciendo le sale bien. Y es de mucho beneficio para su vida y la vida de los demás. Pero cuando usted dice: hago esto así, 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 ¿qué sucede? Por lo general tiene que salir y sobarse un pedacito de hielo porque le ha salido un chichón, porque por ahí no era y se golpeó, ¿cierto? Y se dio el totazo. Entonces encontramos muchas características. Otra que yo miraba es que Hechos nos muestra algo interesante, y es que en la actualidad, hasta ahora, sigue manifestándose el Espíritu Santo. O sea, estamos en la época del Espíritu Santo. Mira el que está ahí a su lado, dígale: ¿usted hoy habló con el Espíritu Santo? Si es la persona de la Trinidad que Jesucristo prometió que iba a venir y con la que nosotros más debemos relacionarnos, ¿aprovechamos esa bendición que tenemos? ¿Sí o no? Y debería ser una pregunta que deberíamos estarnos haciendo nosotros. El Espíritu Santo está morando en los creyentes. Y eso es clave. ¿Y clave por qué? Porque algo que evidencia que realmente usted y yo somos cristianos, no es que usted diga: ah, yo sí soy cristiano, yo soy cristiana, que no me congrego, que no evangelizo, que no vivo los principios de Dios, que se me sale el cobre, ¿sí?, el 90% de las veces en el día. Bueno, pero yo soy cristiano. No, el sello, la característica que define que usted y yo somos hijos de Dios es la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Y otra característica que también nos muestra Hechos es la obra poderosa de la iglesia bajo la operación del Espíritu Santo en el primer siglo. Y yo decía: bueno, si el Espíritu Santo en la actualidad sigue actuando, ¿por qué no se evidencia esa obra poderosa de la iglesia como lo hacía en el primer siglo? ¿Por qué no? Y es que es extraordinario lo que nos muestra la Biblia acerca de cómo la iglesia bajo la presencia del Espíritu Santo obraba de una manera impresionante. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que desde esa época hasta la actualidad no ha vuelto a haber manifestaciones
tan extraordinarias como pasó en el primer siglo o como pasó con la iglesia primitiva. Han habido algunos pequeños avivamientos en algunos lugares, pero no se ha dado. ¿Sí? Eso pasa como cuando uno dice, tengo un dolor de cabeza y tiene ahí uno la aspirina, el acetaminofén, ¿sí? Y no se lo toma. Y sigue uno sobándose la cabeza y dice, qué dolor de cabeza tan impresionante. Y con la aspirina, y con el acetaminofén ahí, y no se lo toma, ¿sí? Y así está viviendo la iglesia hoy. Tenemos al Espíritu Santo obrando, manifestándose, actuando, pero nosotros no dejamos que fluya de la manera como debería fluir en medio de nosotros. Otra de las características que también encontraba allí, y estoy haciendo como una especie de introducción a este libro, es que la iglesia, y muestra eso, a la iglesia como una nueva institución. Y aquí nos habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y uno oye acerca de la iglesia visible. ¿Cuál será la iglesia visible? Pues las congregaciones locales, ¿cierto? Pero también nos habla de la iglesia invisible, que también se conoce como la iglesia universal, como esa iglesia que está en todos los lugares, en todas las épocas, en diferentes partes del mundo. Nos habla también Hechos sobre algo especial, que es la exactitud de los lugares geográficos que allí se mencionan. Que uno viene aquí a la actualidad y busca alguno de esos lugares, ¿no? Jerusalén, ¿existe o no? Sí, y entonces uno encuentra, aquí queda Jerusalén, y lo que narra Hechos es exacto con relación a esos espacios geográficos. Nos habla también dentro de esas características de referencias específicas a personas, a multitudes, a grupos. Hechos es un libro que habla de más de 110 personas o hace referencia a más de 110 personas. Este trabajo lo han hecho los estudiosos, ¿no? Han ido haciendo el trabajo de mirar, de leer, de analizar, y la referencia que encontramos en Hechos es a más de 110 personas. O sea, es un libro histórico muy concreto respecto a lo que nosotros debemos aprender de él. Pero un tema central del cual nos habla Hechos y que es una referencia importantísima es la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué es importante? Porque la resurrección de Jesucristo es el punto central en la predicación del Evangelio. Y yo pienso que de pronto allí puede estar el error nuestro como iglesia en la actualidad. Porque normalmente cuando nosotros predicamos, normalmente cuando nosotros hablamos del mensaje del Evangelio, no hacemos el énfasis importante y fundamental sobre la resurrección de Jesucristo. En la predicación del Evangelio debemos enfatizar sobre la resurrección de Jesucristo. Ustedes van a Hechos y ahí en Hechos se encuentran un mensaje, una predicación extraordinaria que hizo el apóstol Pedro, que curiosamente ese día se convirtieron más de 3,000 personas a Cristo. Miren la magnitud del poder de la iglesia dejándose usar por el Espíritu Santo.
Y uno a veces pregunta en la actualidad, ¿no? A ver, cristiano, levante la mano el que haya evangelizado desde que conoce a Jesucristo hasta la actualidad, que haya evangelizado mínimo 5 personas. Levante la mano. Pero evangelizado, ¿no? No que le digan, vea, atienda a esta persona y edifíquela, no. Que la haya evangelizado y usted se haya tomado el trabajo de evangelizarla. ¿Y cuánto se puede demorar uno evangelizando a una persona? Con un corazón dispuesto bajo la guía del Espíritu Santo como nos han enseñado. Por mucho que usted se demore 5 minutos. Y 5 por 5, 25 minutos que usted puede invertir para ganarse mínimo 5 personas. Y divídalos por los años que lleva en la vida cristiana. O sea, ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos poniendo en práctica lo que dice Hechos capítulo 1? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Estamos siendo testigos? Mire a su hermano, al que está a su lado, y pregúntele, ¿usted sí está siendo testigo? ¿Ahora entiende por qué andamos embolatados? Y a veces decimos, nosotros somos cristianos. Sí, yo soy cristiano. Eso me pasa como con los testigos de Jehová que se arriman y les da por decir que ellos son cristianos. Y va uno y les dice, o sea que usted cree que Jesucristo es Dios hecho hombre. No. Entonces no son cristianos. La iglesia necesita hacerse consciente de la importancia de la predicación del evangelio. Y otra de las prominencias que uno encuentra aquí en el libro de los Hechos es sobre el apóstol Pedro y Pablo. Curioso. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? 12. Y uno se le fue para atrás, ¿no? Uno se enredó en el camino. Mira el que está a su lado y dígale, menos mal que usted no se está enredando en el camino. Pero de esas prominencias que uno encuentra allí, no, si eran 12 o 11, por decir algo, si eran 11 que quedaron, Hechos solo enfatiza acerca de 2, no más. De los otros no se referencia mucho. Y los ministerios de Pablo, los ministerios de Pedro, son los que más se notan en el libro de los Hechos. Tendrá su razón el Señor, ¿sí? Y como les decía ahora, dentro de las categorizaciones que se le ha dado a este libro, es un libro, ¿qué decíamos? Un libro histórico. O sea que si queremos aprender de la vida, de la obra, de la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, de cómo vivían los primeros cristianos, nosotros debemos conocer este libro. Y Hechos capítulo 1 nos muestra la preparación para la venida del Espíritu Santo. De alguna manera nos está referenciando ese ministerio de Jesús después de la resurrección. ¿Y de qué nos está hablando allí? Que era lo que leíamos en Hechos capítulo 1. Nos está hablando, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nos está hablando de la vida de Jesús y nos está hablando de las enseñanzas de Jesús.
Una de las preguntas que podría surgir en esto, que lo estamos presentando como una introducción al libro de los Hechos, es, bueno, ¿y quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién lo escribió? A ver, los estudiosos. ¿Quién? Lucas. Lucas. Y él dice, excelentísimo Teófilo, estimado Teófilo. Y cuando estamos aquí en el versículo 1 dice, él, en mi primer libro, ¿cuál será el libro? El libro de Lucas. ¿Sí? Hasta, versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y mire que nos habla de los apóstoles. Y que tenían unas instrucciones. Y ellos delegaron esas instrucciones también a cada uno de nosotros. Versículo 3, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. En la versión tradicional dice pruebas indubitables. Pruebas indubitables. Y aquí nos habla entonces del ministerio de Jesús hasta, o después mejor, de la resurrección durante esos 40 días. O sea, hay evidencia de la resurrección de Jesucristo, 40 días, ¿sí? 40 días, está preguntando Sergio. En esos 40 días se manifestó el Señor, su resurrección, su ascensión, y la promesa de su retorno está allí. ¿Sí? Y encontramos entonces toda la preparación para la venida del Espíritu Santo, de que había que esperar el Espíritu Santo. Allí se nos habla del nombramiento del reemplazo de Judas, de cómo se hizo. Se nos habla de el actuar y el obrar del Señor aún en la actualidad a través del Espíritu Santo, que es lo que dice allí el versículo 2, dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nos habla de la resurrección como una realidad evidente. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y fue tan contundente esto que esos discípulos amedrentados que salieron corriendo cuando Jesucristo lo estaban crucificando, después de la ascensión de Jesucristo, estaban tan convencidos de todo esto que habían vivido en esos 3 años y medio de ministerio, que estuvieron dispuestos a morir por seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Y esa es otra cosa que vemos que en la actualidad la iglesia no vive, porque la iglesia no está apasionada, porque la iglesia no está entregada plenamente al propósito de Dios. Esas pruebas indubitables. Si usted estudia Hechos, va a encontrar referencias de las apariciones de Jesús. Algunos dicen que más de 10 oportunidades donde Jesús se apareció a mucha gente, resucitado. ¿Por qué es tan importante hablar de la resurrección de Cristo? Porque no es un mito, porque no es una invención, sino una realidad. Y por eso tenemos que proclamar
a Jesucristo resucitado. Y uno de los énfasis que debemos hablarle a la gente cuando compartimos el mensaje del Evangelio es ese: que Dios nos ama, que Dios tiene un plan para nuestra vida, que nosotros por ser pecadores no nos hemos arrepentido y no buscamos de Dios, pero que nosotros debemos tomar una decisión, y es de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y de aceptarlo porque Él murió y resucitó. No simplemente porque hizo esa obra extraordinaria en la cruz, sino que la obra se culmina con la resurrección. Porque a través de la resurrección se evidencia el triunfo de Jesucristo en la cruz. Y a eso somos llamados nosotros. Pruebas indubitables, dice allí. Y hoy, pues nosotros tenemos un conocimiento de Jesús diferente a ese tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra, porque hoy tenemos un conocimiento del Jesús resucitado. Yo leía en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 16, leía: así que de ahora en adelante, Nueva Versión Internacional, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Hoy conocemos a un Jesucristo glorificado. Hay un gran problema, y es la incredulidad del ser humano. Hay hechos evidentes, hay hechos veraces que muestran que al Jesucristo, al Dios de la Biblia, al que nosotros seguimos, debemos creer en todo lo que dice, porque es verdad. No hay nada que lleve a cuestionar ningún aspecto de lo que la palabra de Dios nos ha dejado escrito y lo que Dios nos ha revelado, que sea contrario, que no sea veraz. Pero tristemente la gente ha decidido no creer. Por eso el gran desafío que tenemos nosotros, de hacer que la gente que se ha alejado vuelva a casa. Que la gente vuelva a acercarse a Dios, para que en el momento en que Dios tenga determinado, juntos podamos disfrutar de la morada que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy el problema es la incredulidad. Hoy el problema es el alejamiento de Dios, el que la gente le haya dado la espalda, así como Adán le dio la espalda a Dios y se rebeló contra Dios. Mucha gente lo está haciendo, pero nuestra responsabilidad es seguir intercediendo. Nuestra responsabilidad es seguir pidiendo, suplicando, orando, para que la gente se acerque a Dios. Y para que la gente entienda que tiene que ser un estilo de vida, que la vida cristiana no es venir a una reunión meramente. Es importante congregarnos, ¿sí? Pero ¿de qué nos sirve congregarnos? ¿De qué nos sirve hacer cosas en el ministerio si nosotros no estamos dando testimonio de los principios de Dios obrando en y a través de nuestra vida en el entorno donde nosotros estamos? Llámese familia, llámese comunidad, llámese esfera social. Allí nos está llamando Dios, ¿sí? En medio de todas las realidades que nosotros podamos estar viviendo. Lo cierto es, y esto nos lo muestra
Hechos, que hay un Jesús que fue levantado de los muertos. Que hay un Jesús del cual tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque resucitó. Y si Él resucitó, entonces somos llamados a proclamar que Él vive. A eso estamos siendo llamados. Y mire lo que nos dice Juan capítulo 12, versículo 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Que la obra del Espíritu Santo que sigue manifestándose hoy, se manifieste en el corazón de cada uno de nosotros, para que, así como nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, sigamos siendo testigos en cada lugar en donde Dios nos ha colocado, en el entorno de nuestra familia, allí en el vecindario, allí con la gente con la que nosotros trabajamos, con quienes estudiamos, y que cuando la gente nos referencie diga, ahí está Franci, ahí está Lupe, ¿sí? Ahí está Juan, allá está Cristian. Esas personas son cristianos, porque están viviendo a Cristo en sus vidas. Y que nos volvamos testimonios vivos para que mucha gente desee acercarse a Dios y que juntos podamos volver a casa, a la casa del Padre, a la casa de nuestro Dios y Señor.